doctor Tomás Segura ha sido nombrado catedrático de neurología en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se convierte así en el primero en ostentar este título en la Facultad de Medicina de Albacete. Todos ustedes lo conocen como jefe del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Además es vicedecano, vicepresidente del Colegio de Médicos, investigador y sobre todo un referente a nivel nacional en la atención al ictus. Tomás Segura, felicidades, enhorabuena. Muchas gracias y buenos días. Bueno, más de 2 décadas en la asistencia clínica y en la docencia universitaria con investigaciones y ahora catedrático de neurología por la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué supone para usted todo esto? Quizás sea la culminación de la carrera profesional docente. Es una carrera profesional no muy frecuente, por desgracia, en el mundo de la medicina. Son pocos los médicos que pueden acceder a vincularse a la universidad a través de contratos de, una vez han hecho la tesis doctoral, lo que se llama profesores contratados doctores, que no ha habido nunca en nuestra universidad esta posibilidad de vinculación, o de profesor titular y catedrático, que sí la ha habido, pero que exige previamente que la Agencia Nacional de Acreditación, que se llama ANECA, apruebe en función de tus méritos que llegas a ese rango. Una vez la ANECA lo aprueba, que es una acreditación nacional bastante complicada, después tu universidad tiene que tener la voluntad de ofertar una plaza de esa cátedra. Yo he tenido la fortuna de conseguir las dos cosas, primero la acreditación nacional y luego que mi universidad considerara oportuno que hubiera un catedrático de neurología en esta facultad. La verdad es que no ha habido nunca en profesores vinculados en ninguna de las dos universidades, facultades de medicina, ni en Albacete ni en Ciudad Real, que tuvieran la acreditación de catedrático y por tanto pudieran optar a esta dignidad y yo agradezco que la universidad haya sido sensible y lo haya ofertado, sí. Y después de más de 20 años, creo que son 22 los que lleva vinculado a la Facultad de Medicina de Albacete, ¿cómo ha ido evolucionando la enseñanza en la medicina y sobre todo ahora con esa vista de hace 22 años y la actualidad? ¿Hay muchos retos por delante? Sí, la enseñanza de la medicina en España tiene, si nos centramos primero en la facultad nuestra, la Facultad de Medicina de Albacete nace contra la voluntad de mucha gente porque probablemente se pensaba que no tenía suficiente entidad la región o la ciudad para acoger una facultad de medicina, que entonces había muy pocas. El tiempo le dio la razón a los que decidieron montarla. Esto permitió que muchos estudiantes que querían hacer medicina y eran de la región, y fundamentalmente de nuestra provincia, pudieran hacerlo que de otro modo no hubieran podido acceder porque tenían que irse a otras ciudades y gastarse un dinero que quizás sus familias no tenían. Así que en este sentido fue dinamizador para la ciudad y para la región. Pero la manera de conseguir convencer a las autoridades fue organizar un sistema de docencia que era único entonces en España, que siguen teniendo muy pocas facultades y que es terriblemente exigente para los que lo dan, los docentes, tanto en la primera parte de la enseñanza, que es de medicina o de conceptos básicos que decimos, como después los conceptos clínicos. ¿Por qué es muy exigente? Porque se trata de aprendizaje por problemas y el aprendizaje por problemas exige que los grupos sean muy reducidos. Para que la gente me entienda, si yo fuera profesor de la Facultad de Medicina de Salamanca, daría las clases que me tocaran una vez al año a todo el grupo de estudiantes, los 100 o 200 a los que tuviera que dar. Pero aquí en Albacete, y como en Ciudad Real, se hace de otra manera. La Facultad de Medicina de Ciudad Real surge más tarde, pero con un sistema similar. Y es que el aprendizaje por pruebas exige grupos exiguos, idealmente de 20 personas, lo que hace que nosotros tengamos que dar las mismas clases 4 o 5 veces cada año. Así que si yo tengo que dar 10 clases, en Salamanca daría 10, pero en la Facultad de Medicina de Albacete doy 40. Esto es la exigencia que tiene esta facultad y también su mérito, que da lugar a que las clases sean más interactivas y los estudiantes, lo digo sinceramente que lo creo, y mis dos hijas, una está estudiando y la otra ya terminó la carrera aquí, han estudiado medicina en esta facultad, y tengo residentes que vienen de la Facultad de Medicina de Albacete y que vienen de otras. Creo que los estudiantes de la Facultad de Medicina de Albacete salen mejor preparados porque
el sistema es más exigente con los que dan las clases, con los docentes, y esto de alguna manera rezuma también a los estudiantes. Esto sería la pregunta sobre la enseñanza de la medicina en Albacete. Y la enseñanza en Albacete, pero ¿qué retos La evolución hay? es, bueno, se ha mantenido similar, son ya 23 años que he ido dando clase, 25 lo que llevan otros compañeros, y eso de alguna manera cansa un poco al personal docente, sobre todo a los clínicos. ¿Por qué vas a los clínicos? Porque los clínicos además tienen que dar lugar, tienen que sostener un problema que también está creciendo con este tipo de clases tan exigentes que yo he contado, que da un cardiólogo o un neumólogo o un cirujano. Además, tiene que atender a los pacientes, que cada vez está más saturada la medicina, y además en un entorno, el del Hospital Universitario de Albacete, que parece un entorno de guerra en algunos momentos, es decir, que está en obras, hasta que se terminen las obras, que no sabemos cuándo será, pues tiene una situación bastante precaria en cuanto a infraestructuras y tecnología, y esto de alguna manera rezuma hacia la facultad en la disposición que tienen los clínicos. Pero lo que es ya la enseñanza de medicina en España tiene un problema gordísimo, enorme, y es el siguiente. ¿Cuál? Es que los que toman las decisiones, que son los políticos, por motivos que desconocemos, porque esta pregunta se la ha hecho la Conferencia Nacional de Decanos al Ministerio y no ha sabido contestarla. La pregunta es, ¿por qué ustedes en el país del mundo, que tiene más estudiantes de medicina por población, que es España, no hay ningún otro país en el mundo donde se estén formando más estudiantes de medicina por la población que tiene que en el nuestro? ¿Por qué en ese país en el que sabemos que dentro de unos años va a haber no muchos, 5 años, va a haber una bolsa inmensa de gente que tiene el título de médico, pero no puede acceder al sistema MIR? ¿Por qué ustedes, en vez de fomentar que crezca el número de plazas para ser especialista, es decir, especialista en medicina de familia o especialista en cardiología, por qué ustedes no ponen el dinero en aumentar el número de puestos MIR en el país, sino que lo están poniendo en aumentar el número de graduados en medicina? Cuando lo que sobran son estudiantes y faltan médicos especialistas. Y no nos han sabido dar respuesta, pero fíjate que lo sorprendente del asunto no es que esté poniendo dinero el Ministerio de Educación o el de Universidades. Nos están pidiendo con dinero del Ministerio de Sanidad que aumentemos cada año el número de plazas de gente en las facultades de medicina. Y esto ha ido creciendo tanto que, vuelvo a repetir, ya tenemos la medalla de oro. Ya no hay ningún país en el mundo que forme más estudiantes de medicina. ¿Cómo se traslada esto a Albacete? Bueno, pues en Albacete tenemos un problema de espacio. Claro, si teníamos una facultad dimensionada para 100 estudiantes por año, tenemos un programa de acreditación que dice que vamos a formar a 120, ya nos hicieron aumentar 20, y el año pasado tuvimos que admitir 135, porque nos lo piden todas las autoridades oficiales. Pues eso da lugar a que tengamos problemas de espacio, problemas de aulas, problemas de mantener la enseñanza excelente, que era la razón de ser de nuestra facultad. ¿Este problema lo tienen todas las facultades? Sí, porque el problema es nacional. Se le pide a todas las facultades que aumenten el número de estudiantes. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. No nos contesta el Ministerio. Lo digo como miembro que he sido de la Conferencia Nacional de Decanos, que se reunió hace 2 semanas, y se le hizo la pregunta específicamente a la subsecretaría del Ministerio que estaba allí, y no supo contestarnos. La única explicación así que te viene a la cabeza es pues que no quieran que nadie que quiera estudiar medicina deje de hacerlo. Pero lo que yo le diría a esas familias es: ¿de qué vale que tu hijo tenga el título de medicina si luego no va a poder acceder al sistema MIR? Esto es como no tener nada, porque realmente para trabajar en España y en Europa tienes que tener haber hecho el MIR y tener un título de especialista. Y para poder ampliar esas plazas de MIR, ¿qué le haría falta ahora mismo al sistema sanitario? Ampliar hospitales, poner más dinero, poner más dinero, ampliar, no sé. Claro, poner más dinero, porque un MIR es un personal de formación que cuesta dinero. Hay que pagarle su sueldo, hay que pagarle las guardias, hay que pagar su formación. Y esto, como siempre pasa en España, que es un país con autonomías, quien dicta las normativas es el Ministerio, pero quien tiene que pagar después a los médicos que trabajan en su sistema sanitario es cada autonomía. Así que el Ministerio de Sanidad dirá si aumentan o no el número de plazas de MIR, pero que de momento no las aumentan, pero quien tiene que pagar los sueldos es la autonomía.
Entonces, tenemos este problema. Yo lo que digo es que es evidente que en España faltan médicos especialistas, de algunas especialidades más que otras. Faltan médicos de familia, faltan pediatras, muchísimos pediatras, faltan anestesistas y faltan determinadas especialidades quirúrgicas. Y luego faltan también neurólogos, cardiólogos, que quieran ir a trabajar a hospitales que no están en la capital. Esto pasa en todo el país. Por tanto, probablemente hay que formar más médicos especialistas. Pero lo que estamos haciendo en España no es eso. En España lo que estamos haciendo es formar más médicos. Y lo digo porque trabajo en los dos sitios, en la Facultad de Medicina y en el hospital, y porque tengo los números. Y la descoordinación es absoluta. Es decir, en 5 o 6 años va a haber una bolsa enorme de graduados en medicina que no tendrán acceso al sistema MIR español. Por no hablar de otro problema, que cada año estamos validando títulos de personas graduadas o licenciadas en medicina que vienen de otros países y que vienen al nuestro y les compatibilizamos el título. O sea que ya no son solo los médicos que estamos formando de más, España, sino que además estamos legalizando títulos de médicos de otros países. Y por tanto el problema, bueno, pues va a crecer. ¿Y por qué no lo resuelven? Pues pero no vamos a desanimar a aquellos que quieran estudiar medicina en estos momentos, a ver si la situación se puede ir mejorando, porque posiblemente muchas familias o personas que nos estén escuchando tengan hijos que en 2, 3, 4, 5 años quieran estudiar medicina o esté dentro de sus retos o objetivos también. Tomás. Claro, evidentemente. Y la ventaja enorme que tendrán los albaceteños es que tienen una facultad de excelencia situada en su ciudad y, por tanto, si quieren sus hijos estudiar medicina, bueno, pues tendrán que tener un buen número de la EBAU para poder acceder y después la seguridad que les damos nosotros es que saldrán bien formados como médicos. La que tienen que pedir luego a los que toman decisiones sanitarias en el entorno global es que luego ese esfuerzo ímprobo que han hecho sus hijos, porque es ímprobo, el esfuerzo de hacer medicina, acabar, es una carrera muy exigente, no solo requiere nota en la enseñanza secundaria, sino luego mucho esfuerzo durante la carrera, que ese esfuerzo y esa dedicación y esa vocación, porque es vocacional totalmente. Pienso que hay que elegir medicina si uno tiene la vocación de ver enfermos, si no es mejor que busque otra dedicación, pero esa vocación y ese esfuerzo luego se pueda sustanciar en una profesión satisfactoria para el que la ejerce y para la población a la que atiende, claro. Volviendo un poco al tema inicial en el que le hacíamos la llamada, me gustaría hablar también de su carrera profesional. ¿En qué posición se encuentra la investigación? Lo digo porque el currículum de Tomás Segura, para aquellos que nos escuchen, es impresionante. 200 artículos publicados, 41 ensayos clínicos liderados, 7 tesis doctorales dirigidas. La investigación, ¿qué espacio ocupa en su desarrollo profesional como médico? Pues en los últimos 10 años muy importante, muy importante. En los últimos 10 años fuimos adquiriendo poco a poco en el Hospital de Albacete en neurología independencia económica que adquirimos fundamentalmente por la realización de proyectos de investigación que son subvencionados, bien por el Ministerio, bien por Europa, o bien a través de la realización de ensayos clínicos, y esto nos ha permitido crear una unidad de investigación aneja a nosotros, que en vez de médicos está formada por personal que son mayoritariamente biólogos. Y estos compañeros nuestros, que se nutren económicamente de los ingresos que obtenemos de los proyectos de investigación, a su vez nos permiten generar trabajos y comprobar hipótesis científicas que nos dan más publicaciones y por tanto nos permiten acceder a más ayudas de investigación, porque vamos adquiriendo prestigio y lo que se llama nivel de influencia, ¿no?, en el mundo de la ciencia. Ahora mismo yo diría que me preguntaban ayer, parte del tribunal preguntaba que en qué iba a dedicar mis principales esfuerzos en los próximos años. Bueno, yo ya me he dedicado muchísimo a la clínica y a la docencia y creo que ahora como profesor universitario una de mis obligaciones es también la investigación, y si puedo elegir en qué va a cambiar mi desarrollo profesional en los próximos años, intentaré focalizarlo un poco más a la investigación. Tengo varios proyectos ya concedidos, algunos empezados y otros no, que requerirán toda mi atención y espero poder llevarlos a
a buen término. Para aquellos que nos escuchen, Tomás Segura es la persona que impulsó el Código Ictus en Castilla-La Mancha, una herramienta con la que se han salvado y mejorado muchísimo las vidas. Quizá este es uno de esos hitos importantes también en su carrera profesional. Bueno, sí, yo empecé en el mundo de la neurología formándome como neurólogo general, pero enseguida me di cuenta que lo que más me atraía era el mundo del ictus, y luego hice una formación específica de 3 años, que la hice en Cataluña. Cuando llegué a Albacete, por primera vez ya como profesional, como neurólogo formado, yo soy albaceteño, pero lógicamente estudié fuera, entonces no había facultad de medicina, hice la especialidad en Madrid y luego esta formación específica en Cataluña. Cuando aterricé en Albacete en el año 2000, realmente en la región había una carencia enorme en cuanto a la atención preferente al ictus. Es que incluso el personal de emergencias médico pensaba que sus ambulancias, las UBIs móviles, estaban para atender traumatismos, para atender policontusionados o incluso infartos de miocardio, pero que no estaban pensadas para trasladar pacientes con infarto o hemorragia cerebral. Esta mentalidad poco a poco se fue cambiando y conseguimos organizar en la región un sistema de atención preferente al ictus que yo creo que ha sido modélico y es lo que llamamos el código ictus, que no es otra cosa que identificar rápidamente las personas que lo tienen y ponerlas lo antes posible en un hospital que tenga un TAC y tenga un neurólogo. Dicho así, queda como que es algo fácil y sencillo, pero sé que es mucho más que eso. Estamos muy agradecidos como sociedad de ese código ictus. Tomás Segura, primer catedrático de neurología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Enhorabuena, nos alegramos muchísimo. Así que felicidades por parte de Es Radio y de todo el equipo y enhorabuena por el trabajo que realiza. Gracias. Muchas gracias a vosotros.